Muy buenas tardes, profesora y estimados compañeros de clase. Mi nombre es Ulises Ayala. Por medio de este corto video, me daré a la tarea de explicarles un poco sobre mi proyecto de la clase de español. Mi proyecto, en su totalidad, es muy diferente a los de ustedes. Dado la razón que curso mi penúltimo semestre, mi proyecto es más que una reflexión de lo aprendido en esos 3 pasados semestres dentro del programa de español para las profesiones. Como ya les mencioné, después de cursar mi tercer semestre en la Universidad de Mankato, me entró la curiosidad de reflejar en lo que he aprendido en estos últimos años. Me di a la tarea de rescatar algunos de mis trabajos desde el principio, desde que inicié ah, en este programa. Ah, Seleccioné ciertos trabajos ya terminados, editados por los profesores y también por equipo en grupo de compañeros de clase. Me entró la curiosidad de redactarlos yo mismo y a la misma vez pedir opinión de mis compañeros. El tipo de información que, que yo busqué y que me basé para esta reflexión, pues fue encontrada en internet y en otros libros adquiridos por mí mismo fuera del programa. Durante este proyecto me basé en buscar documentos y ensayos que tuvieran que ver con la educación y más bien con la trayectoria de un estudiante. Busqué trabajos académicos relevantes a lo que yo estaba tratando de explicar. Mi investigación en estos trabajos incluyó información de artículos. A la misma vez, consulté con estudiantes que habían sido parte de ese programa en el pasado y tomé sus lecciones, hubieran sido buenas o malas, ah, y tomé sus consejos de lo que aprendieron durante el tiempo que estuvieron en ese programa de español para las profesiones. En estos semestres ah, han existido y he aprendido diferentes métodos, diferentes técnicas de aprendizaje, diferentes formas de comunicación, ya sea informal o formal. Me he enfocado en lo que para recibir el lector y también el receptor. Pero una de los más importantes uh, técnicas que me llamaron la atención fue en la traducción y en la interpretación. Existen diferentes métodos, diferentes técnicas en la traducción. Simplemente les mencionaré algunas. Una de esas es la transposición. La transposición consiste en pasar de una categoría gramatical a otra sin alterar el significado del texto. Esta técnica introduce un cambio en la estructura gramatical. En pocas palabras, ah, el traductor, el intérprete no cambia el significado o lo que se está tratando de decir. Por ejemplo, si productos, libros médicos se traducen sin perder el contexto, así para no confundir al lector y perder parte de la información al traducir la información.
Otra de esas técnicas es la equivalencia. La equivalencia es un procedimiento de traducción por el cual una misma realidad se transmite una expresión totalmente diferente. A través de esta técnica pueden traducirse nombres de instituciones, interjecciones, expresiones idiomáticas y proverbios. Otra de estas técnicas es la adaptación. La adaptación también llamada situación cultural o equivalente cultural consiste en reemplazar un elemento cultural del texto original por otro que se adapte mejor a la cultura del idioma meta. De esta manera se logrará un contexto más familiar y comprensible. Se dice que desde los años 60 varios autores establecieron otros procedimientos de traducción, tales como la explicación. Otras técnicas salieron, como mencioné, de, de libros. Uno de estos libros fue el libro de nombre Fundamentos y Modelos del Estudio Pragmático del Español. En este libro me di cuenta de mis debilidades en el idioma del español, ya que me dio la oportunidad de mirar en dónde necesitaba más ayuda. Una de esas partes que me llamó mucho la atención en la pragmática fue en la semántica y pragmática, el significado de las palabras contra el significado del hablante. Dentro de este libro también se puede encontrar la semántica léxica, los rasgos semánticos y el análisis componencial de las palabras, relaciones semánticas léxicas, implicaciones lógicas, implicaciones convencionales. Por medio de este libro, como mencioné, me di la oportunidad de aprender de mis debilidades, ya que yo siempre he dicho que el idioma del español lo he aprendido en 3 niveles, en 3 diferentes lugares, con 3 diferentes técnicas, con 3 diferentes tipos de localismos. Por ejemplo, en México, en la parte oeste central del país, fue donde aprendí yo a comunicarme en el idioma del español. Después, en California, fue donde aprendí a escribir el español. Y aquí en Minnesota fue donde he aprendido a comunicarme gramaticalmente y verbalmente en español. Así que los localismos de esos 3 lugares influyen mucho en el idioma y de ahí viene la debilidad en mi comunicación verbal y gramatical. Lo que he aprendido al estar en este programa y en este proceso, como lo he mencionado, mis fortalezas y debilidades. En ocasiones noté que la forma en que estaba escribiendo era una forma informal, llena de localismos de 3 regiones. Lo que continuaré, lo que seguirá después de este proyecto y en la forma que me desarrollaré profesional y personalmente, será en la forma que tomaré el paso a seguir aprendiendo y a seguir reflexionando por medio de estos trabajos,
de estas técnicas aprendidas en este programa, y tal vez en un futuro no tan lejano implementar estas técnicas y estos métodos aprendidos, ya sea en un salón de clases o simplemente al traducir o interpretar en el área local aquí en donde yo vivo, ya que la necesidad es grande. Como les mencioné al principio, mi proyecto es muy diferente a la mayoría de ustedes. Lo mío fue más una reflexión interna de lo aprendido en estos últimos semestres por medio de la ayuda de profesores, compañeros de clase y amistades no aliadas al programa de español para las profesiones. Les doy las gracias por haber escuchado mi video. De nuevo, mi nombre es Ulises Ayala. Si tienen alguna pregunta, favor de comunicar esa pregunta por medio, ya sea utilizando D2L o por mandarme un correo electrónico en la cuenta de Mankato. Gracias.